Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, le doy la más cordial bienvenida en esta plática con el experto, al académico doctor Enrique Chacón Cruz. El doctor Enrique Chacón es pediatra, infectólogo, vacunólogo, experto en plataformas vacunales y ha dado infinidad de conferencias alrededor del mundo y queremos ahora abordar a Enrique, si me lo permite, pues ¿qué pasa con el dengue? El dengue es un problema de salud bastante serio para países latinoamericanos y en especial para México, pues es un problema de salud que antes pensábamos que nada más en el sureste y en determinadas épocas, pero no sé, como que ha cambiado un poco, ¿no? Y sigue siendo un problema de salud sin solución aún, pero parece ser que hay esperanzas por ahí. Te doy la bienvenida, Enrique. No, gracias, Eduardo, por la invitación. Ya teníamos tiempo que no charlábamos. No, el dengue es una situación realmente emergente y seria, grave. Y lo ha sido por décadas, pero últimamente hay que recordar que el dengue es transmitido por mosquitos del género Aedes, principalmente dos especies. Y estas dos especies, principalmente Agoticus, que es la que más se ha diseminado, está presente por consecuencia del cambio climático en áreas donde era impensable que estuviera. Ejemplo, Nueva York. Ejemplo, Boston. O sea, ejemplo, Europa. Y me refiero al centro de Europa, ni siquiera al sur, en la zona mediterránea, entre otros lugares. Entonces, debido al cambio climático, este mosco se ha estado presentando o migrando a zonas donde no eran endémicas, y este mosco, pues, contiene, la hembra del mosco es la que transmite el virus del dengue, y actualmente se sospecha que ya hay más de 100 países endémicos de dengue, y se calcula que mata entre 350 380 millones de personas, perdón, infecta entre 350 y 380 millones de personas al año, con miles de muertes asociadas y centenares de brotes en el mundo al año. Y eso representa pues una serie de gastos en salud tremendo por días laborables que no se va a ir a trabajar el enfermo de dengue, por días de escuela, de horas de estudio que el chico no va a poder asistir y todos los gastos alrededor que traen como consecuencia en la dinámica de una familia y en la dinámica social. Por ahí hay gente que ahora está trayendo noticias que no son recientes, pero que son antiguas, de ciertos esfuerzos por Colombia específicamente, aunque parece que no nació ahí la idea, de tratar a los moscos con la intención de disminuir los casos de dengue. Me gustaría que dijeras algo así muy breve de eso y después pasamos pues a la actualidad, que es la novedad, ¿verdad? De lo que es lo que va a pasar con el dengue y cuáles serían las mejores posturas. Sí, en términos pragmáticos hay que considerar que el dengue es una enfermedad transmitida por mosco. No es una enfermedad transmitida como el COVID, de humano a humano. No, es una enfermedad transmitida por el piquete de mosco. Entonces, por sentido común, si nosotros queremos controlar el dengue, la estrategia es, una, evitar el contacto con el vector, que es el mosco, o cambiar al vector, y la otra, mejorar la respuesta inmune del huésped, o sea, en este caso nosotros los humanos, contra el virus que lo transmite el mosco. Lo que tú dices es muy interesante. Empezó en Asia, no recuerdo exactamente el país, pero empezó en Asia, y en Latinoamérica empezó en Brasil, pero también se está haciendo en Colombia, en varios otros países, lo que se llama Wolbachia. Wolbachia es un mosco realmente modificado genéticamente. Como mencionamos anteriormente, el dengue es transmitido por la hembra, el mosquito hembra del género Aedes. El Wolbachia lo que se hace es generar unos mutantes machos que están defectuosos, por decir así. Hacen apareamiento con la hembra, y la hembra genera productos predominantemente masculinos y defectuosos.
Eso va a conllevar a que en consecuencia, a largo plazo o mediano plazo, existan menos hembras mosquitos que tengan al virus y por lo tanto el virus se va a transmitir menos. Y eso ha resultado exitoso. Y no nomás lo ha mostrado Colombia, Brasil también mostró datos muy alentadores y en Asia también se han presentado datos alentadores. Pero eso no es la solución total. Esa es una solución parcial que funciona y el control del mosquito que ya sabemos, ¿no? El uso apropiado de insecticidas, el evitar estar en zonas encharcadas de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos como medida del control del vector, del mosco. Sí, o sea, definitivamente no es la solución, es una parte posiblemente de la solución y que no quita en nada las medidas de prevención, como es la malla, antimosco, evitar los cacharros, cuidarse, detectar los casos, hacer las fumigaciones o estas de control de moscos. Y pues, ¿qué es lo nuevo? Hay pues una producción de vacuna, me parece que, no sé, me gustaría que nos hablaras de eso. Sí, la primer vacuna que incluso se llegó a comercializar de Sanofi, de Imvaxia, bueno, tuvo un problema ahí de inmunológico. El dengue generalmente es poco sintomático o es muy sintomático, pero no es grave. Pero cuando tú tienes tu segunda infección de dengue, ahí puede ser muy grave. Puedes tener un dengue hemorrágico o un dengue severo que te puede llevar al shock y pues te puede llevar a la muerte. Entonces, aparentemente, esta vacuna de dengue de Sanofi, su base, la base de la plataforma vacunal era el virus de fiebre amarilla. Le quitaron genes de virus de fiebre amarilla y le metieron genes de virus de dengue y era muy eficaz para evitar infecciones, pero ahí se asociaron algunos casos. Si tú no tenías anticuerpos contra dengue, te vacunaban y luego tenías infección con dengue, hubo algunos casos, principalmente en Filipinas, de incremento de mortalidad. Entonces, prácticamente esa vacuna ya desapareció, o sea, desapareció. Y tenemos una nueva vacuna. Para los países que no han implementado, se llama TAC, con K, T-A-K 003. TAC viene de Takeda, es una empresa japonesa, pero que está en todo el mundo. Y en los países que ya la implementaron se llama Qdenga. Qdenga. Ese es el nombre comercial ya cuando la autorizan. Esta vacuna, en la base de la plataforma vacunal, es virus de dengue 2. Y a partir del virus de dengue 2 se hacen modificaciones genéticas, no me quiero profundizar, y ha resultado ser en los ensayos clínicos, que son muchos miles de niños y adultos involucrados, ya ha demostrado que es altamente eficaz, altamente inmunogénica y está demostrando que es muy segura, que el riesgo del vacunado que nunca ha tenido contacto con dengue y luego tiene contacto con dengue, no vaya a tener un dengue incrementado. Entonces, esta vacuna es muy promisoria y creo que va a ser una parte fundamental para el control de la enfermedad, aunque no es el absoluto para controlar la enfermedad, porque como es una enfermedad transmitida por mosquito, si nosotros queremos que el dengue no exista en un lugar solamente con vacunas, tendríamos que tener coberturas vacunales exageradamente altas a todas las edades, lo cual es pragmáticamente imposible. Entonces, realmente la vacuna es muy útil, es una herramienta necesaria, pero también otros elementos como el control del vector, lo que ya comentaste, Wolbachia, que son los mosquitos mutados, todo en conjunto pudiera ayudar. Y bueno, la otra es ojalá el mundo entienda, los industrializados entiendan que el cambio climático nos está afectando. Sí, definitivamente. Y fíjate, quiero recalcar, ahorita que mencionaste de las segundas infecciones, que hay una tendencia, algunos médicos de primer contacto que dicen, ¿y qué pasó? No, pues si ya le dio dengue, no, pues ya, ahorita ya tiene defensas, le va a ir mejor, etcétera, ya no va a ser tan grave. Y no, 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 cuidado. De hecho, recientemente, hace menos de 2 meses, tuvimos un caso de dengue en una niña de 5 años que había tenido dengue un mes antes. Y menospreciaron precisamente con esa forma de pensar el nuevo cuadro febril y con manifestaciones de dengue y la niña murió tristemente por dengue. Entonces creo que es muy válido
el recordarle a los médicos, ¿verdad? Que el que haya tenido dengue previamente no lo hace inmune de volver a tener dengue y que incluso puede tener una presentación grave o mortal. Entonces, hay que tomarle seriedad al dengue. Fíjate que también se me ocurre pensar que a veces el médico de primer contacto dice, no, pues le hacemos una biometría hemática y si tiene menos de 100 plaquetas, de 100,000 plaquetas, pues es dengue hemorrágico. Y si tiene más de 100,000 plaquetas, pues es dengue clásico. Pero resulta que en la clínica hay pacientes que tienen 50,000, 40,000, 30,000 plaquetas y andan como si nada, bien tranquilos clínicamente. Y hay pacientes que tienen 120, 130,000 plaquetas y están pero ponchadísimos, o sea, decaídos, asténicos, hiporéxicos, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál sería tu opinión en esos casos? Bueno, recordar, como ya mencionaste, que la primoinfección o primera infección de dengue generalmente es benigna, 99.999% es benigna. El riesgo de gravedad viene en la segunda infección con dengue. La situación es que muchas de las veces la primera infección por dengue pasa desapercibida. Puede ser asintomática o mínimamente sintomática. Y tú piensas que te dio un virus X, pero fue dengue. Obviamente estar en zona endémica, ¿no? Pero bueno, ya las zonas endémicas cada vez son más. Ya son más de 100 países. Ya son 350 o más millones de infectados. México, el año antepasado, se reportó 120 y tantos mil casos de dengue. Durante la pandemia fueron 50 y tantos mil. O sea, al momento de salir, nos volvemos a exponer. O sea, México tiene un problema grave de dengue, serio, que no se ha tomado con seriedad por las autoridades. Entonces, ahora, en cuanto a los criterios clínicos, bueno, realmente hay flujogramas, diagramas de flujo, cómo abordar el paciente con dengue. Un parámetro de las plaquetas, para hay muchos. Está el dímero D, está la presencia de petequias, hay alteraciones. El dengue grave no solamente es hemorrágico, también tiene el choque de dengue, que es lo que los gringos le llaman el leaking, o sea, la extravasación al tercer espacio y el paciente cae en choque sin tener problemas de coagulación. Entonces, hay muchos parámetros que hay que contemplar en un paciente con dengue. Unas son las cuestiones hemorrágicas, también hematológicas, pero también el estado clínico del paciente. Si empieza a tener llenado capilar lento, está omnibulado, etcétera, se está chocando. Ese paciente tiene que ir al hospital, grave. Y la otra es que no hay antivirales contra él. Hay varios en fase 2, quizás ya van a entrar en fase 3, antivirales, pero el manejo del dengue al día de hoy es manejo de sostén. O sea, no hay ningún antiviral. Sí. A lo mejor, como este video lo van a ver muchos médicos de consultorio y frecuentemente cuando me abordan dicen, oye doctor, pero ¿sabe qué? Yo no tengo laboratorio, yo no tengo un hospital cerca, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y entonces, en mis limitaciones, yo digo, bueno, mira, si tú tienes un paciente que tiene dolores articulares, fiebre en picos, antecedente de haber sido picado por un mosco o alguien de su familia está así, pues tiene dengue. O sea, no tienes que buscar. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues hay que darle líquidos, líquidos, líquidos. Y yo agregaría un dato clínico que he visto en los pacientes con dengue. Los pacientes con dengue cuando tienen fiebre están terriblemente helados de los dedos, de los pies, de las manos, y además tiene una característica como en otras enfermedades muy específicas como la tifoidea que tienen disociación, pulso, temperatura. O sea, ¿esto qué quiere decir? Lo normal es que sube la frecuencia cardíaca o el pulso mientras sube la temperatura, pero en el dengue y en la tifoidea es al revés. Cuando sube la temperatura baja el pulso, la frecuencia cardíaca. Es un dato clínico muy valioso y que a los médicos se nos está olvidando la clínica para tratar pacientes. Ahora, yo diría, el paciente no tolera la vía oral o es muy pequeño y lo ves mal en su estado general con un llenado capilar lento. Hay que trasladarlo, trasladarlo urgentemente a un hospital. No sé, ¿tú qué quieras agregar, Enrique?
Bueno, yo lo que sugeriría, todo lo que tú dices obviamente es cierto, y agregaría, nada más agregaría, pues que lean los lineamientos, las guías, están las guías de la OMS. La OMS tiene, la OPS tiene guías de abordaje. A mí me gustan mucho las de la OPS porque están más adaptadas a Latinoamérica. Entonces, están las guías de cómo abordar un paciente con dengue ambulatorio y cuándo referirle a una unidad hospitalaria, ¿no? Y ahí vienen todos los signos de alarma, los que estás comentando, que el pulso paradójico, todo eso, estudios de laboratorio que se tienen que hacer, y en caso de que no se tengan, que se tiene que hacer. O sea, hay guías y lineamientos de abordaje para el paciente con dengue. Y recordar que dengue no es el único virus que transmite en los aeres. O sea, también transmite Zika, que clínicamente puede ser casi idéntico al dengue, y chikungunya. Chikungunya que da una fiebre horrible y un dolor articular horrible. Y hubo un brote en Paraguay espantoso. Y aquí en México hemos tenido muchos casos. Zika se ha asociado a malformaciones fetales, microcefalia. Ahorita hay muchos estudios llevando cohortes de muchos recién nacidos que han tenido microcefalia. Yo fíjate que te sugiero en un día que puedas, yo te doy los datos del doctor Jorge Méndez, que está en el Infantil de México. Él es un experto en mosquitos. Yo creo que en México es la persona que sabe más de enfermedades transmitidas por mosquitos, porque no solo sabe las enfermedades, sino sabe del comportamiento del mosquito. Este, y pues definitivamente para chikungunya tenemos una vacuna, pronto se va a aprobar por la FDA, un día si quieres hablamos de eso. Para Zika todavía no tenemos vacuna, vienen, pero para dengue tenemos. Argentina esta semana la lanza al mercado, la lanza al mercado privado. Brasil ya la autorizó. Indonesia, que es un país en Asia con gran cantidad de dengue, ya la aprobó. No tardan muchos en aprobarla. La EMA, o sea, la agencia regulatoria en Europa, ya la autorizó la vacuna de dengue para viajeros. Sin embargo, por ejemplo, en Italia está habiendo varios brotes de dengue. En Italia. En California hubo un caso endógeno, autóctono de dengue. En Florida, no lejos de donde yo vivo en Houston, ha habido brotes de dengue y los norteamericanos o estadounidenses dicen que no tienen dengue. Hay un estudio muy interesante, este doctor Jorge Méndez, donde tú te vas al sur de Texas y no hay dengue. Te cruzas a la frontera del río Bravo a México y hay dengue. Eso no tiene lógica, no tiene No, lógica. para que, nada. que, que en México haya y por un río, como que el río lo divide, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, en Estados Unidos hay mucho dengue. Lo que pasa es que no se ha hecho la vigilancia apropiada. Fíjate que me hiciste recordar como cuando dicen, la enfermedad de Lyme es terriblemente frecuente en el sur de Estados Unidos. Sí, de acuerdo, sobre todo en las zonas desérticas. Pero en México no hay. ¿Cómo que no hay? Bueno, a lo mejor no la diagnosticamos, ¿no? O tiene diagnósticos erróneos, pero seguramente que la hay porque las enfermedades no entienden de fronteras de países. No sé, siempre es un agasajo hablar contigo, Enrique, y yo quisiera que mandaras un mensaje hacia manera de extracto, porque veo que pues la novedad es la vacuna del dengue, ¿no? Siempre cuando hablamos de las novedades, pienso, ¿cuándo llegará a México? Y pues me gustaría, pues, a manera así muy, muy fácil, con esta charla que hemos tenido, pues recalcar algunos puntos fundamentales, ¿no? Primero, los padecimientos virales, pues siempre son de tomarse muy en cuenta. Ya no son así los tenues, los suavecitos o los de sin importancia como cuando yo estudié hace 50 años, ¿no? Y que decían, no, 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 mira, es más preocupante esta bacteria, ¿no? Ahora no, ahora son los problemas virales. Segundo, pues el cambio climático definitivamente cambia, al cambiar la ecología, pues cambia el comportamiento no solamente de los humanos, de nuestra forma de vivir, sino también de las bacterias, los virus y todos los ecosistemas que están relacionados con ello, incluyendo las enfermedades. Y a manera de reflexión científica, ¿verdad? Pues no podemos estar viviendo en el pasado
tenemos que conocer qué ha pasado para vivir lo más dignamente posible y mejor y más, pues teniendo los recursos tecnológicos, científicos, que nos van llevando de la mano a la solución de los problemas reales que tenemos todos los días. Entonces, Sí. me gustaría que tú mandaras un mensaje final antes de que cerremos esta entrevista con el experto. Pues el mensaje es decir, es básicamente tratar de dejar muy claro que el dengue es una enfermedad que va en aumento. Como es transmitida por un mosquito que está yendo cada vez, se está expandiendo cada vez más por el cambio climático, es una enfermedad que va en aumento, que infecta al año millones de humanos en el mundo, cientos de miles de humanos en México, muchos miles de muertes, y que solamente hay dos formas de controlarlo. Controlarlo al vector, ya sea con mosquitos mutados como Wolbachia y el control de mosquitos que ya mencionamos, y de mi perspectiva, que es lo que yo más manejo, vacunas. Hay una nueva vacuna contra dengue, viene otra más que se está haciendo en Brasil, pero tenemos ya disponible una nueva vacuna, se llama Qdenga, que ha resultado ser muy efectiva y muy segura para evitar la infección por dengue. Desafortunadamente, no está disponible más que como en 3 países del mundo, 4 quizás, y limitado el uso. No está en el Programa Nacional de Inmunización, pero es una vacuna por la cual tenemos que luchar como comunidad, porque México, Latinoamérica, es de las regiones más afectadas por dengue. Definitivamente, tienes toda la razón. Pues hay mucho por hablar, lo dejaremos para otra ocasión porque siempre es un privilegio, un agasajo tener un experto que nos hable de estos temas tan reales, tan preocupantes y las soluciones para ello. Así es de que te agradezco, Enrique, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y espero que pronto nos volvamos a reunir. Un abrazo a la Creo que distancia. sí. Un abrazo, gracias.